Los campaneros de la cuesta pues es una mascarada de invierno que se celebraba muy antiguamente en Nochebuena y Navidad y que luego también se celebró en el Entroido. Como todas estas fiestas, pues lo que estaban celebrando es el solsticio de invierno, que deriva de las fiestas saturnales romanas, y luego las Lupercales, que también se incorporaron al calendario y que generaron pues unos personajes primarios que son lo que se llaman los campaneiros de la cuesta, aunque tenemos también en la comarca, en el municipio, los campanones, campaneiros, trapisacos, farramicos, farramacos, etc. Los personajes que tiene esta mascarada, pues los personajes primarios, pues evidentemente son los campaneiros, que se revisten con farrapos, se revestían con pieles, con lo que podían, y tenían una máscara de piel con unos dentallos, unos dientes de madera, cuernos, emulando a pues, animales, y luego el resto del cuerpo pues con pieles, con trapos, con sacos, pieles de sacos, y pues evidentemente la ropa interior, la ropa de lino que tenían muy antiguamente. Iban con elementos fustigadores, con unas tenazas, con un palo, pues esos iban haciendo daño a los diferentes vecinos de la localidad. Hay otros personajes secundarios, que son el toro. Era un toro de saco. O sea, hay toros a lo largo de la provincia de León, hay toros de pieles, hay toros de colchas. El toro de la cuesta era un toro que era una armadura de madera, con la tela de saco se hacía el cuerpo del toro y llevaba pues esos cuernos y una cola. Tenemos en La Baña pues toro y vaca, y sin embargo esos son de colcha. Sin embargo el de la cuesta es un toro de saco, que emburriaba a la gente en el serano, porque esto se hacía primero en Navidad y luego en ese serano de Navidad pues la gente hacían música, contaban cosas, contaban cuentos, pero entraban los campaneiros en el corral donde se estuviese haciendo, y la señorita, que es otro personaje secundario, mandaba emburrear al toro, y emburreaba a los diferentes mozos, a las mozas, a los rapaces, y con eso hacían fiesta. Otro de los personajes secundarios que tenemos es también la vieja, pues la vieja que representa a la madre naturaleza, que va vestida de negro, pues con su rodado negro, su pañuelo negro, su capelina negra, con esas medias negras que representa a la madre naturaleza, que es vieja, y en otros sitios pues pare algo, no es el caso de la cuesta, pero en otros sitios pare algo normalmente muerto, una pega o un gato enrabiado o incluso algún muñeco, porque es madre, representa a la madre naturaleza, pero al ser vieja nace muerto. Y que ahora va pidiendo el aguinaldo, que antiguamente el aguinaldo lo pedían los campaneiros. Iban casa por casa cantando una canción con la que iban pidiendo el aguinaldo, y luego ya con ese aguinaldo hacían una comida de mozos. El resto de gente que se quisiese revestir en el pueblo en este entroido tradicional, pues los hombres se vestían de mujeres y las mujeres se vestían de hombres, se trasvestían, y se les denominaban los galanes, que iban muy bien vestidos, ¿no? Que se revestían con las mejores ropas de fiesta para el entroido, y la señorita, que también iba engalanada de arriba abajo con su rodado, con su capelina y bueno, su pañuelo y su toquilla y su máscara que le iba tapando la cara. Los campaneiros calzao eran unos zuecos, una especie de botas que la suela era de madera y se le ponían unas herraduras para no resbalar. Iban con los calzones de lino, la camisa de lino, y luego con todo lo que podían enfarraparse, con trapos, con pieles de saco, con pieles de animales, enfarrapados. Y a veces incluso llevaban guantes para que nadie les distinguiese cuáles eran las manos y quién era el campaneiro, el mozo de cada casa. Como deriva también de la fiesta de las Lupercales, tienen pues rituales de fertilidad, ¿no? Por eso perseguían a las mozas y a los niños, a los rapaces, y entre ellos pues tenían esas tenazas con las que trataban de quitarle, esas tenazas grandes con las que trataban de quitar algo, o un palo con una especie de trapo que les empapaban, les ensuciaban, incluso les golpeaban, ¿no? Como ritos de fertilidad. Pero eso ya era en el baile. Mucho antes es como iban por las casas con ese aguinaldo
y con un caldeiro iban cantando una canción tradicional para pedir ese aguinaldo. Como no le diesen nada, entraban en trompa dentro de las casas y metían palos por la chimenea y salía todo el hollín y ponía la casa toda sucia. El yar, que decimos aquí en Cabrera, ¿no? El yar, que era el hogar donde se ponía el pote, pues ahí si raspabas las paredes con un palo caía todo el hollín de la chuminella, que es como decimos en cabreresa, chimenea. Y como dije antes, la cernada es un elemento también, igual que la paja y la fariña, en otros elementos y en otros entroidos, es otro elemento purificador que también se echaba, y aquí concretamente pues se echaba la cernada también a la vez que se perseguía a las mozas y a los rapaces. Incluso cogían y entiñaban la cara con todo lo que pudiesen a los más jóvenes. Los campaneros como tal se prohíben en 1957. El cura de la localidad no le gusta que coincidan en Navidad y entonces los prohíbe. Entonces se refugian en el carnaval, en el entroido. Incluso cambian de denominación y le llaman trapisacos. Pero siguen siendo básicamente lo mismo. Sucede que se acaba perdiendo y la Asociación Cultural Trimella, a través de la tradición oral, a través de las entrevistas, que es una metodología más que suficiente y más que corroborada a través de la etnografía, pues rescata todo este patrimonio inmaterial y pues empieza a poner en valor. Una de las últimas encuestas que pudimos hacer fue a Ludivina, que fue una mujer que vivió 102 años, oriunda de la Cuesta, que luego se trasladó a vivir a Baillo, y ella vivió los campaneros incluso en Navidad, y nos contó y nos cantó la canción con la que pedían el aguinaldo, que decía: hoy día de Navidad, por ser la noche mayor, parió la Virgen María y nació Cristo Redentor. Choricitos y empanaditas y otras cosas son de comer, esta señora si no nos da nada, perros y gatos lamean la cama. Con esta canción iban los campaneros cantando, iban pidiendo el aguinaldo por las calles y las casas de la Cuesta. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que ahora hacemos una especie de teatralización de la actividad que se hacía antes o de la tradición, ¿no? Ahora nosotros no depende la tradición que salgan los campaneros para que nuestras cosechas estén fecundadas, ¿no? Como creían antes. O esta tradición que venía de los vecinos, que parecía que si no lo hacían pues podían perder algo en la primavera. No, nosotros ya vivimos en un mundo mucho más urbano, mucho más industrializado, y evidentemente esto ha cambiado. Sí es verdad que cuando te revistes de campaneiro pasas a ser campaneiro y haces el mismo ritual que hacían ellos, o sea, exactamente lo mismo. Pero no depende de las condiciones ambientales como era antes. Ahora mismo, pues con esa teatralización, pues lo hacemos un sábado, en la que también hemos incorporado la queima del Año Viejo, que es una tradición de un pueblo de aquí cerquita, de Forna, de Forna y de muchos pueblos del noroeste de la península, donde se quema un pelele a final de año, ¿no? Esto significa que se quema para abandonar lo pasado y para continuar avanzando en ese ciclo del tiempo, que era como se concebía antiguamente el tiempo. Quemamos el Año Viejo el sábado, tenemos un pequeño concierto tradicional que se convierte en un serano, que es realmente lo que hacían antiguamente en una cuadra pues nuestros abuelos con la tradición, ¿no? Con música, con los campaneiros y demás. Y ya el domingo, además lo hacemos en Santo Tiso Verdadeiro, 28 de xaneiro, porque es la fiesta de la localidad de invierno, ¿no? Y hemos aprovechado que la gente todavía sigue viniendo para realizar los campaneiros. Entonces, a la salida de misa de Santo Tiso es cuando vuelven a salir los campaneiros, que es como lo hacían en Navidad. En Navidad, después de la misa, salían los campaneiros, pues nosotros hacemos lo mismo, pero a la salida de Santo Tiso, que era pues una celebración que venía mucha gente del resto de pueblos, porque en la localidad de la Cuesta había una cofradía muy potente de Santo Tiso, en la que elaboraban pan y se repartía entre los cofrades del resto de pueblos. También hay que dejar claro que esto es una tradición de invierno
que nosotros la seguimos haciendo en invierno, porque realizarla en verano, sí, tendríamos a montones de vecinos y de nuevas generaciones que ni siquiera conocen esta tradición y son del pueblo. Y además ni siquiera saben que casi ni existe. Pero nosotros seguimos siendo fieles a organizarlas en invierno, porque hacerlas en otro tiempo es que carecería de valor. Es como hacer un magosto en mayo, ¿no? Es verdad que en verano vendrían muchísimos vecinos más, la celebración sería mucho más bonita, habría más gente, podríamos correr realmente a rapaces y a mozas, pero preferimos mantenerla en invierno, con la consecuencia de la nieve y del clima y todo lo que es difícil organizarlo en una comarca tan alejada de los núcleos de población.